Paz y amor para todos ustedes. Hoy quisiera tocar un tema interesante, bueno, en mi opinión, de que si Dios necesita o no adoración. Si Dios necesita ser adorado. Y para muchas personas, especialmente para las personas creyentes, para las personas que son integrantes de los movimientos religiosos masivos, esa pregunta incluso puede parecer absurda, porque la adoración es una de las actividades principales en esos movimientos religiosos. Pero no es todo tan sencillo. Y hubo maestros espirituales que no ponían ningún énfasis en la adoración, y había también maestros espirituales que sí ponían cierto énfasis en la adoración. Y también en algunos libros espirituales podemos encontrar las llamadas o los llamados de Dios a adorarle. Para empezar hay que entender cómo es Dios. Y bueno, de esto hemos hablado en otros videos. Hay un video justamente sobre esto que se llama ¿Cómo es Dios? Pero aquí vale la pena repetirlo. Dios es el infinito océano universal de luz, de amor y de paz. Realmente no tiene fronteras. Realmente no tiene límites. Es un océano de luz, es un océano de paz, es un océano infinito de amor. Ahora, si entendemos a Dios de esta manera, nos queda claro que este océano infinito, todopoderoso, realmente no debería necesitar adoración, porque este océano no depende de los humanos, no necesita a los humanos para seguir existiendo. Entonces, ¿por qué en los libros espirituales, en algunos, se encuentran esas invitaciones a adorar a Dios? Y es algo curioso, Por un lado, Dios no depende de nosotros, es totalmente independiente. Si nosotros los humanos dejamos de existir, Dios seguirá existiendo. Es algo eterno, es algo infinito. Por otra parte, la evolución de Dios se desarrolla, se desenvuelve a través de evolución de cada uno de nosotros. Y es un asunto algo complejo, porque alguien puede decir, si Dios evoluciona, entonces no es perfecto. Y esa era una de las objeciones principales de Osho, cuando decía que si Dios es perfecto, ya no puede seguir desarrollándose. Entonces no es perfecto. Pero hay diferentes tipos de perfección. Hay perfección cualitativa y hay perfección cuantitativa. Si miramos a Dios, podemos entender que Dios tiene una perfección cuantitativa. Es decir, su estado es un estado perfecto, es un estado de puro amor, de pura paz, de puro éxtasis. Es un estado completo, es un estado que no necesita nada más. No puedes quitar nada ni puedes añadir nada. Pero cuantitativamente, en cuanto a la cantidad, ese estado puede seguir creciendo, puede ser cada vez más grande, más intenso.
Y yo lo comparo con, por ejemplo, el crecimiento de un árbol. Si tomamos un árbol que crece lejos de otros árboles en el campo y miramos este árbol, bueno, podemos encontrar un árbol perfecto, sin enfermedades, sin defectos. Ese árbol está perfecto. Pero aún así, este árbol sigue creciendo. Aparecen nuevas ramas, aparecen nuevas hojas. Es decir, el desarrollo sigue pasando. La perfección crece, aumenta. Lo que es perfecto aumenta su perfección cuantitativamente. Y lo mismo sucede con Dios. A través del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, Dios crece. En otras palabras, cada alma humana creciendo luego puede fundirse con este océano infinito de Dios y, en cierto sentido, aumentar la cantidad de esa energía divina. No sé si logro explicarme. Podemos compararlo también con el océano. El océano, bueno, si consideramos un océano así como no afectado por la actividad humana, es perfecto. O sea, un océano material sin basura flotando ahí es perfecto. Pero hay ríos que entran en este océano y lo llenan de más y más agua. Bueno, los que saben de los procesos naturales pueden objetar que, claro, hay procesos de evaporación, entonces el agua se evapora, luego cae sobre la parte terrestre, se convierte en los ríos y estos ríos entran en el océano. Bueno, si suponemos que no hay ese proceso de evaporación, sino que hay proceso constante de aumentar la cantidad de agua en este océano, podemos entender cómo es el proceso de la evolución de esa conciencia divina. Entonces, esa conciencia divina crece constantemente gracias a las almas humanas que llegan a ese nivel divino, que afluyen a esa conciencia, que se unen con esa conciencia. Entonces Dios está directamente interesado en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento espiritual. Y es por eso que vienen constantemente diferentes maestros espirituales, aparecen místicos, que son almas altamente desarrollados, para seguir ayudando en este proceso. Dios, nuevamente quiero repetirlo, está interesado en el desarrollo evolutivo de cada alma. Y no solo en el desarrollo evolutivo de las almas humanas, sino de las plantas, de los animales, de todos los seres vivos. Ahora, ¿qué papel juega adoración en ese proceso evolutivo? Pareciera que es algo innecesario, ¿no? Porque los procesos más profundos no se realizan a través de la adoración, sino a través de las prácticas de otros niveles, como la meditación, las prácticas de la purificación. Pero no todas personas tienen acceso a esas prácticas. No todas personas están preparadas para realizar estas prácticas. Y para estas personas, justamente la adoración puede ser una práctica adecuada cuando ellos empiezan su camino espiritual.
Es decir, adoración es una práctica de nivel inicial. Ahora, en cualquier práctica, incluso de un nivel inicial, uno puede encontrar la profundidad. Y ahora vale la pena examinar qué es lo que sucede durante la adoración. Una de las cosas más importantes, en mi opinión, es que la persona deja de concentrarse en sí misma y por algún tiempo traslada su atención hacia algo superior a ella. Es decir, de cierta manera deja ese enfoque egocéntrico, deja de estar centrada solo en sí, en sus propios pensamientos, en sus propias emociones, en sus propios problemas, calamidades, y por algún momento piensa y dirige su atención hacia algo superior, hacia algo sublime, hacia algo más allá de su propia existencia, la existencia de esta persona. Y en el mundo espiritual hay un fenómeno interesante. Según este fenómeno, en lo que pensamos, hacia esto vamos, o nos acercamos hacia las cosas en las que pensamos. Entonces, si pensamos en lo material, nos acercamos, nos sintonizamos y nos fundimos con lo material. Y es por eso que muchos maestros espirituales repitan constantemente que es importante pensar en Dios. Entonces, pensando en Dios, que es una práctica inicial, una práctica básica, una práctica de desarrollar una dirección, una atención direccional, ¿no? Entonces, pensando en Dios, nos acercamos en cierta manera a Dios. Y para muchas personas, muchísimas personas, incluso las personas que se consideran como personas religiosas, pensar en Dios es algo sumamente difícil. Incluso cuando pronuncian oraciones, esas oraciones están interrumpidos por un flujo de los pensamientos. Y yo lo he observado muchas veces, incluso he escuchado esos comentarios de dos mujeres que iban a una iglesia y una se quejaba con la otra de que no puedo orar, constantemente mi oración está interrumpida por los pensamientos. Y esa es una de las pruebas de qué tan silenciosa es la mente, nuestra mente. Si podemos decir una oración larga sin que sea interrumpida por nuestros pensamientos, significa que tenemos cierto control mental. Si después de decir una sola línea ya está interrumpida por los pensamientos, significa que tenemos muy poco control mental. Y en este caso, para muchas personas creyentes, la meditación, las prácticas de la respiración, las prácticas de calmar la mente, justamente les podría ayudar. Justamente les podría ayudar aquello a lo que temen tanto, porque en muchos movimientos religiosos masivos, en el cristianismo masivo, la meditación, yoga y todas esas prácticas están consideradas como algo diabólico, algo que te lleva a Satanás, a unos mundos inferiores. Y no es así. Son prácticas que justamente te podrían encontrar ese silencio interior en el que podrías orar de una manera mucho más eficaz, o sea, dirigir tus palabras, de ser necesario, a Dios sin ser interrumpido por la mente.
Entonces, durante la adoración, una persona deja de estar centrada en sí y por algún tiempo dirige su atención hacia algo superior, hacia algo sublime. Y hay otro fenómeno muy interesante en el campo espiritual, en el mundo espiritual. Nosotros, como almas, como conciencias, nos sintonizamos con aquellos fenómenos y cosas en las cuales pensamos. Entonces, si pensamos en algo agradable, en las personas bondadosas, en las personas luminosas, nos sintonizamos con esas personas. Y como son personas bondadosas, luminosas, llenas de luz, llenas de paz, una parte de esa bondad, una parte de esa luz pasa a nosotros. Si pensamos en algo negativo, en las personas desagradables, en las personas que están constantemente enojadas, agresivas, también nos sintonizamos con estas personas. Y una parte de esa energía negativa, una parte de esas cualidades incluso negativas puede pasar a nosotros si no tenemos cierto control. Entonces nosotros con nuestros propios pensamientos, por decirlo así, podemos ¿cómo formularlo de una mejor manera? Bueno, podemos decirlo así por el momento, que con nuestros propios pensamientos podemos cambiar nuestra esencia. Entonces, pensando en lo negativo, en los fenómenos negativos, en los fenómenos desagradables, nos sintonizamos con esos fenómenos y cosas. Todas esas personas que disfrutan de las películas de terror, por ejemplo, se llenan de miedo. Se llenan de todas esas emociones negativas destructivas, aflictivas. Luego tienen pesadillas, luego no pueden calmarse, luego pueden tener ataques de pánico y especialmente es peligroso para los niños porque son unas almas, unas conciencias muy inestables todavía, muy susceptibles a muchas impresiones exteriores. Y esos impactos de miedo, de sufrimiento que perciben, pueden afectar sus vidas por el resto de su existencia en el plano material. Y yo me acuerdo que una vez yo en mi niñez he leído un libro de las historias de terror y luego no he podido dormir por varios meses. Tenía pesadillas, tenía mucha frustración y si no duermes bien, pues eso afecta tu desenvolvimiento por el resto, o sea, al día siguiente. Entonces, todas estas cosas todas esas cosas que percibimos en el mundo exterior, nos pueden afectar drásticamente si no tenemos cierto control, si no hemos fortalecido en paz, en luz, en el amor. Si somos fuertes en paz, en luz, en amor, esos fenómenos exteriores ya dejan de afectarnos de una manera tan fuerte. La música agresiva, la música llena de miedo, la música llena de llamados a la violencia, la música de bajas frecuencias, por decirlo así. Ya incluso podemos escuchar esa música, no de una forma voluntaria, por supuesto. No sé, estamos viajando con alguien en el carro y esa persona pone esa música. Si tenemos ¿cómo decirlo? Un núcleo,
una barra espiritual interior, no encuentro la palabra adecuada. Bueno, si estamos fortalecidos en paz y amor y sabemos lo que es silencio interior, se nos va a ser posible ignorar, y eso también aprendemos en la meditación, ignorar todo lo desagradable, todo lo exterior. Se nos va a hacer más fácil ignorar esa influencia negativa. Entonces, en la adoración sintonizamos con algo sublime y de esta manera nos acercamos a esto sublime. Hay otros efectos muy interesantes que suceden durante la adoración. Por lo común, esos eventos donde se practica la adoración, los servicios religiosos se acompañan, y eso sería la mejor opción, con una música alegre, con una música elevada. Y en muchos casos, incluso los maestros espirituales como Jesús, por ejemplo, vienen a esos servicios religiosos. Y mismo Jesús dijo, donde 2 o más personas se reúnen en mi nombre, allí yo estaré. Ahora es importante que haya amor, que haya búsqueda de lo sublime, de lo espiritual, para que Jesús venga. Porque eso es lo que interesa a los maestros espirituales, que forman parte de Dios, que forman parte de esa conciencia universal. No les interesa mucho los casos cuando las personas buscan los bienes materiales. Y es rara vez que vienen cuando uno pide lo material en sus oraciones. Más les interesa justamente apoyar esas aspiraciones espirituales de las personas. Entonces, durante la adoración, muchas personas experimentan los estados exaltados de la conciencia, estados superiores a los estados normales, ordinarios, en los que comúnmente viven. Y mientras más experimentamos cierto estado elevado de la conciencia, más nos acostumbramos a este estado. Entonces, adoración contribuye de una manera directa a fortalecer esos estados elevados de la conciencia, como la alegría, el jubileo, el gozo, la exaltación. Todo esto podemos desarrollar y fortalecer durante la adoración. Entonces, podemos llegar a la conclusión que la adoración es una actividad muy provechosa. Ahora, hay personas que ya pueden ir más allá de la adoración. Ya han desarrollado capacidades meditativas, ya han desarrollado la capacidad de conectarse directamente con Dios y realmente no necesitan esos métodos. Pueden practicar otros métodos de niveles más elevados. No significa que no pueden participar en esos servicios religiosos de adoración si quieren, pero no es algo indispensable para estas personas. Y yo recuerdo que una vez también visité una de las iglesias cristianas aquí por donde vivo, y era muy bonito porque se sentía la presencia de Jesús ahí. Se sentía muy vivamente, especialmente cuando las personas tocaban sus instrumentos,
cantaban, Jesús apoyaba esa actividad justamente por esas razones que yo mencioné. Pero yo realmente no necesitaba estar ahí. Primero porque había muchas energías de todas esas personas y yo más bien me sentía abrumado con todas esas energías. Y además yo podía fundirme, conectarme con Jesús de una manera directa sin necesidad de este ambiente. Y lo podía hacer en la naturaleza sin ser afectado por todas esas energías de esas personas. Y cuando yo hablo de las energías de esas personas, yo no quiero decir que esas personas son malas, que no debemos amar a esas personas. Solo estoy hablando de su estado energético. Esas personas no practican los métodos de la purificación corporal. Esas personas, por lo común, no practican una alimentación adecuada. Si entran en los estados elevados de la conciencia o pueden entrar en los estados elevados de la conciencia, pero sus energías corporales siguen presentes y esas energías corporales sí te pueden afectar. Y de esto hablamos en otros videos, por ejemplo, en el video sobre Jesús cuando se retiraba a los lugares solitarios. No es que Jesús se retiraba porque no amaba a esas personas, seguía amando a esas personas. Pero aquí se trata justamente de las energías que cada uno lleva dentro y irradia fuera del cuerpo. Entonces, cuando tú pasas cierto proceso de purificación, refinas las energías corporales. Además, el tamaño de la conciencia se vuelve mucho más grande y abarca mucho más espacio. Y como abarca mucho más espacio, te vuelves mucho más sensible a las energías que pueden estar presentes en el espacio. No solo sientes lo bello, lo bonito, sino también sientes mucho más energías. Sientes a las personas enojadas, a las personas, por ejemplo, en estado etílico, y esas personas, por lo común, son como unos focos de las energías muy negativas. Yo diría que son, bueno, depende del grado, o sea, del grado de estado etílico, qué tan profundo es ese estado etílico. O sea, mientras más emborrachada, no sé, no encuentro la palabra adecuada, mientras más ebria es la persona, peor es su estado de la conciencia. Y esas personas prácticamente se convierten en unas puertas a los mundos inferiores, a los mundos infernales. Nuevamente destaco que no significa que no debemos amar a esas personas. Debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, como decía Jesús. Pero es importante evitar el contacto con las personas en ese estado. Es como, no sé, hay animales peligrosos y podemos seguir amando a esos animales peligrosos, pero debemos mantener cierta distancia porque sabemos que son peligrosos. Entonces lo mismo pasa con personas en un estado inadecuado que además de ese estado energético nos pueden hacer daño físico, ¿no? Porque pierden el control sobre sus acciones. Entonces, una persona sabia, y hay esas palabras en un libro que se llama Filocalía, que es un conjunto de los textos
que escribieron monjes, incluyendo los monjes místicos que practicaban meditación y practicaban la oración de Jesús. Y ahí justamente hay esas palabras que una persona sabe, evita, no estoy citando textualmente, evita los encuentros que le pueden ser dañinos. Y bueno, si encuentro la cita exacta lo voy a poner aquí, si es que no se me olvida. Entonces todo esto hay que tomar en cuenta. Y nuevamente quiero destacarlo, que cuando yo digo que, y bueno, en ese video, en ese último video sobre por qué Jesús se retiraba a los lugares solitarios, yo dije que los humanos es la fuente de contaminación, y creo que eso sonó muy fuerte para muchas personas. No es que los humanos son la fuente de contaminación, sino que las emociones, lo que expliqué luego, lo que son las emociones que producen, las emociones negativas. Pero bueno, por supuesto, los humanos, las personas no producen solo emociones negativas, también experimentan las emociones bellas de amor, de paz, de alegría. Pero todo esto es importante tener en cuenta cuando interactuamos con las personas, cuando nos toca entrar en la muchedumbre. Y Osho decía que, un maestro espiritual conocido, Osho decía que cada vez que un místico, un maestro espiritual, un practicante espiritual entra en la muchedumbre, al salir tiene que como que quitarse el polvo, como que si estuviera empolvado. O sea, justamente se trata de esas energías que se nos adhieren cuando entramos en los lugares concurridos. Si estamos en el mismo lugar energético como esas personas, no vamos a sentir mucha diferencia. Pero si ya hemos practicado la purificación corporal, la purificación energética, si ya hemos expandido la conciencia hasta cierto grado más allá de los límites del cuerpo, sí vamos a sentir el cansancio y el agotamiento después de entrar en muchedumbres, en los lugares concurridos. Y no necesariamente tiene que ser una muchedumbre, sino puede ser un lugar donde frecuentan muchas personas, porque al fin y al cabo dejan sus energías ahí. La sensibilidad energética, es decir, la capacidad de sentir las energías de diferentes niveles, de diferente nivel de sutileza, o de diferente densidad, por un lado te permite evitar entrar en los lugares con las energías negativas, por el otro lado sí te hace la vida un poco más difícil, o sea, te hace la vida más fácil y al mismo tiempo más difícil, porque desarrollas cierta sensibilidad energética y a veces eso puede ser algo abrumador. Sentir toda esa energía de las personas es como, a veces hay incluso una sensación de que empiezas literalmente a asfixiarte. Y recuerdo un caso particular en mi vida, que yo visitaba a una persona y tuve que dormir en un cuarto que esa persona me dio para dormir. Y cuando me acosté en la cama, bueno, acosté mi forma física en la cama, empecé a sentir como una energía oscura me envuelve. Incluso tenía la sensación de que empezó a asfixiarme esa energía. Y hay que entender, hay que tener en cuenta que cuando dormimos somos mucho más susceptibles a las energías exteriores. Esas energías exteriores pueden influenciarnos
con mucho más facilidad. Es como que bajamos la guardia, bajamos la protección y somos mucho más abiertos a que esas energías negativas entran en nuestras formas corporales. Y bueno, como pude mantener la luz interior, dormí muy poco porque sí era muy fuerte esa sensación. Y al día siguiente, en la mañana del día siguiente, yo pregunté a esa persona qué pasó aquí, quién durmió en esa cama, y me dijo que un chamán se quedó viviendo en ese cuarto por mucho tiempo y dormía en esa cama. Y ese chamán abusaba de alcohol y posiblemente es esto, o sea, su estado energético era muy deplorable y eso es lo que yo percibí cuando me acosté sobre esa cama. De esto también podemos sacar una conclusión importante, que debemos tener cuidado donde dormimos, ¿no? No quiero que eso se convierta en un miedo de no poder dormir, pero hay que tener eso en cuenta, de que cuando dormimos somos más susceptibles a las energías exteriores. Y si es posible, hay que dormir en los lugares energéticamente favorables. Y cómo detectar esos lugares, solo desarrollando esa capacidad de sentir la energía, sentir las energías. Y bueno, si tenemos luz interior, fuego espiritual, podemos también limpiar ese lugar, hacer una meditación antes de dormir, irradiar la luz en ese lugar para limpiarlo de todas las energías negativas. O sea, mientras más energéticamente puros y fuertes somos, más fácil se nos va a hacer a resistir a todas esas influencias exteriores. Y bueno, ya me extendí mucho, he tocado varios otros temas colaterales en ese video. Espero que quedó claro mi punto de vista. Si tienen preguntas adicionales, comentarios, siempre son bienvenidos. Aún si no tienen preguntas y comentarios, siempre pueden dejar, no sé, un corazón, unas palmitas o cualquier comentario, porque eso ayuda a que el video se mueva por YouTube. Entonces, siempre es bueno que hay comentarios en los videos. Me da pena decirlo, pero así son los algoritmos de YouTube, y para que esos videos lleguen a más personas, tenemos que seguir este juego de YouTube. Tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Les mando mucho amor, les deseo mucha paz y nos vemos en los siguientes videos. Amor y paz.